Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta mesa de presentación. A nombre de Editorial Itaca, agradezco la asistencia de todos ustedes. El libro que nos toca presentar en este momento es una reciente publicación de Jorge Veraza que se titula La crítica del capitalismo y de la URSS hoy desde el Capital de Karl Marx, a 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital, crítica de la economía política. Pues bueno, me da mucho gusto estar como moderador en esta mesa junto a estos buenos amigos y pues bueno, entonces el libro que nos respecta se trata de un homenaje a los 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital, cumplidos en el año 2017. Los capítulos de este libro están elaborados a partir de conferencias que Jorge Veraza impartió en el año 2017 en distintos lugares para celebrar tanto estos 50 años de la publicación del Capital como los 100 años de la Revolución de Octubre de 1917, confrontándola con el pensamiento de Karl Marx. Este libro es pues un homenaje a la creación y publicación de un libro que no es cualquier libro. Como Jorge Veraza afirma en las primeras páginas de esta obra, se trata de uno de los más importantes libros de la humanidad y, a no dudarlo, el más relevante para la humanidad esclavizada contemporánea, los más de 7.000 millones de seres humanos que hoy poblamos este planeta. Pues vamos a dar lugar a los comentarios que los ponentes han hecho a esta peculiar obra, que además de homenaje es también un desarrollo original y creativo de la crítica de la economía política de Karl Marx, para comprender y criticar teórica y prácticamente nuestro presente. Vamos a comenzar los comentarios primero con el comentario de Candy López Bautista. Candy López Bautista es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella fue fundadora y colaboradora en el Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, y actualmente es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM. Entonces, damos la palabra a Candy, por favor. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Jorge Veraza, el autor del libro que hoy nos corresponde presentar, libro que tiene como título Crítica del capitalismo y de la URSS, hoy desde el Capital de Karl Marx, a 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital, crítica de la economía política. Y también quiero agradecer a David Moreno, director de la Editorial Itaca, y quien además fue mi profesor de teorías marxistas del desarrollo en la Facultad de Economía. Así también agradecer al profesor Javier Monroy, quien el día de hoy nos acompaña como moderador. Saludar al compañero César Pineda, mucho gusto, César. Y por supuesto, agradezco la presencia del público que hoy nos acompaña. Es un placer estar con ustedes. En segundo lugar, y antes de abordar el contenido del libro, me parece importante platicar con ustedes quién es Jorge Veraza, el autor del libro. Jorge Veraza es el primer mexicano en obtener el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en el año 2011 que otorga el gobierno de Venezuela, premio que ha sido definido como un espacio privilegiado para reconocer el pensamiento alternativo en contraposición al pensamiento capitalista hegemónico. El jurado definió la obra de Jorge como una contribución original y rigurosa al análisis del capitalismo contemporáneo y su forma de acumulación, y que postula una crítica teórica y una praxis emancipatoria planetaria que, partiendo de la relectura del marxismo, enriquece el instrumental teórico para comprender la realidad caribeña, latinoamericana y mundial. Asimismo, el español Ignacio Ramonet, promotor del Foro Social Mundial, lo consideró el principal filósofo marxista de la actualidad, un maestro en términos filosóficos, en términos de creación de escuela de pensamiento, forjador de conceptos y analista de la realidad concreta política de hoy.
A pesar de que la obra de Jorge es considerada un aporte teórico que forma parte de la revolución cultural boliviana, en México, Luis Hernández Navarro señala que el pensamiento de Jorge ha sufrido un sistemático bloqueo por parte de la izquierda académica e incluso, a pesar de ser licenciado en economía, lo siento Jorge, somos economistas, incluso a pesar de ser licenciado en economía, ha sido excomulgado por la mayoría de los economistas, que no por todos, porque por eso estamos aquí el día de hoy, reconociendo y difundiendo su pensamiento, lo cual es un honor. En relación a la economía, abriré un paréntesis porque es significativo en este momento de mi presentación aclarar que el libro de Jorge que hoy presentamos no es solo un libro útil para los economistas, sino también es útil para los filósofos, los antropólogos, los historiadores, los politólogos, los sociólogos, los psicólogos, etc. No solo porque el pensamiento de Marx abarca diversas áreas del conocimiento, incluyendo también la vertiente literaria, sino además porque el libro que hoy presentamos tiene como origen un conjunto de conferencias que Jorge presentó en 2017 en diversas facultades, instituciones de educación superior e incluso museos, como el Museo Casa León Trotsky, en ocasión de celebrar los 150 años de la publicación del Capital, crítica de la economía política de Marx, así como los 100 años de la Revolución de Octubre. Para Jorge, la mejor forma de celebrar era invitando a la lectura de la obra de Marx, demostrando cómo su pensamiento puede enriquecer a las diversas ciencias sociales. Cada uno de los temas fue elegido por Jorge no solo por su capacidad explicativa en relación a los procesos o fenómenos de nuestra cambiante realidad, sino además escogió aquellos temas que podrían ser de mayor utilidad para el público con el cual compartiría su pensamiento y así poder entablar un diálogo con ellos. De tal forma que en la UNAM, donde se imparte la licenciatura en Psicología Social, presentó el capítulo 2 del libro, El dominio del capital industrial y el fetichismo global que lo enmascara, para una teoría marxista del sentido común. Del mismo modo, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia presentó el capítulo 7, La revolución contra el capital, según Gramsci, temas decisivos para la antropología, y así con el resto de conferencias. Así que ni el pensamiento de Karl Marx ni en consecuencia el pensamiento de Jorge Veraza tratan solo de economía, en realidad son mucho más amplios. Y por ello, el diseño de las conferencias se inspiró en la intención de demostrar el servicio que el capital presta a las ciencias sociales contemporáneas. Por esta razón, nos dice Jorge, el libro del capital, sí. Por esta razón, nos dice Jorge, en conjunto, los trabajos que componen el libro intentan mostrar la complementariedad o mutua mediación creativa y demostrativa entre la crítica de la economía política y las diversas ciencias sociales, incluyendo su relación con la filosofía. Hecho este paréntesis, en tercer lugar, ya que hemos dicho que Jorge Veraza es marxista, debemos explicar un matiz muy importante. Por un lado, cabe mencionar que el marxismo no es lo mismo que el pensamiento de Marx. Cuando hablamos de marxismo, hacemos referencia a todos aquellos estudiosos del pensamiento de Marx que han intentado desarrollar este pensamiento. Algunos de estos marxistas lo han desarrollado con éxito, pero otros, ya sea con buenas o malas intenciones, no solo no logran desarrollar el pensamiento de Marx, sino que además lo simplifican, tergiversan y corrompen. De modo que, si bien es cierto que el marxismo ha presentado momentos de crisis y auges, sin embargo, esto no ocurre con el pensamiento de Marx, pues este se ha mostrado incolume, es decir, sin lesión alguna, y vigente durante más de siglo y medio. Por lo tanto, no es lo mismo crisis del marxismo que crisis del pensamiento de Marx, pues esta última, la crisis del pensamiento de Marx, no ha sucedido, en realidad es inexistente. Por otro lado, la vigencia del pensamiento de Marx se manifiesta con cada crisis económica, además, acompañada de una revaloración de aquellos marxistas que, como Jorge, han logrado desarrollar este pensamiento. Por esta razón, a pesar de que en algunos momentos se difunda la idea de la muerte del marxismo, por ejemplo, al ser derrotada la Unión Soviética y asumirse falazmente el fracaso del socialismo y el comunismo,
o a pesar incluso de que se plantee el fin de la historia, esto es pretender que el capitalismo es eterno, a pesar de esta compulsión mitómana que caracteriza a la ideología dominante, la necesidad de la revolución comunista se sostiene sobre sus pies. Ahora bien, en cuarto lugar, pasemos al contenido del libro que hoy nos convoca. El libro Crítica del capitalismo y de la URSS hoy desde el Capital de Karl Marx a 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital, Crítica de la economía política, nos dice Jorge, establece en qué consiste propiamente el pensamiento de Marx sobre el capitalismo, así como los términos dictadura del proletariado, socialismo y comunismo. De modo que, mediante un diálogo con Karl Marx, Jorge Veraza recorre el velo formado por confusiones y falacias que nos impiden entender la realidad. Para el autor es de vital importancia demostrar quién es nuestro enemigo y cómo nos domina. El libro está compuesto por 10 capítulos agrupados en 3 partes. En la primera parte del libro, Jorge expone cómo es que el Capital, Crítica de la economía política de Marx, demuestra que la relación de producción dominante en la sociedad burguesa es el capital industrial y así revela al proletariado, los esclavos del mundo moderno, cómo establecer las condiciones de posibilidad para su liberación. Jorge Veraza no solo expone los errores en los que incurrieron Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo y Lenin, sino que además nos demuestra cómo es que la clave para entender la dialéctica del dominio del capital industrial se encuentra en el Capital de Marx. Pues para el autor es mediante un promedio social, es decir, el precio de producción, que todos los capitales se unifican como clase, pues estos coinciden en cualidad, explotar lo más posible a la clase obrera, mientras que al mismo tiempo se oponen en cuanto a la cantidad de ganancia que cada uno podrá obtener, lo cual los vuelve a unificar en un siguiente movimiento para explotar aún más a la clase obrera. Así, cuando más se opone un capital con otro, más explotan entre ambos a los obreros y así coinciden absolutamente. El autor nos menciona cada una de las secciones del Capital en donde Marx describe esta dialéctica del dominio del capital industrial y cómo este instrumento nos permite desechar la dialéctica negativa y encubridora o generadora de pseudoconcreción propia de las relaciones que constituyen la dominación del capital industrial sobre la vida social en la época moderna. En cuanto a la segunda parte, como sabemos, el conocimiento es un producto social. Por ello, a lo largo del libro y por supuesto también a lo largo de su obra, Jorge Veraza dialoga y discute con varios autores, incluyendo un conjunto muy amplio de marxistas y ex-marxistas. Así que Jorge no solo realiza una lectura profunda del pensamiento de Marx, sino también desarrolla este pensamiento con la finalidad de poder esclarecer los nuevos fenómenos del presente. En efecto, el pensamiento de Jorge, precisamente por no ser dogmático, es original. Por eso, en su libro no solamente nos ofrece la clarificación de conceptos decisivos del pensamiento de Marx, sino además un conjunto de conceptos desarrollados consecuentemente por él mismo y en correlato a los conceptos de subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital de Marx, con la finalidad de posibilitar la comprensión del capitalismo contemporáneo y la historia de la cual son resultado. Son los conceptos de medida geopolítica de capital, subsunción real del consumo bajo el capital y acumulación originaria residual y terminal. En esta parte, no solo desarrolla los conceptos del capital para analizar el mundo contemporáneo, además nos muestra cómo hacerlo y también nos demuestra la pertinencia del camino que ha elegido para ello. Así que, mediante el desarrollo del concepto de acumulación originaria de capital que Marx expone en el capítulo 24, tomo 1 del Capital, Jorge construye el concepto de acumulación originaria residual y terminal. Mediante una reconstrucción arqueológica, es decir, buscando las piezas en toda la obra de Marx para posteriormente unirlas y partiendo del concepto de medida de capital expuesto por Marx en el capítulo 9, tasa y masa de plusvalor, Jorge da cuerpo y vida al concepto de medida geopolítica de capital y sus variantes, la medida geopolítica de capital europeo continental y la medida geopolítica de capital mundial.
y mediante el desarrollo del concepto de superexplotación de la fuerza de trabajo, abordado por Marx en el capítulo 4, Transformación de dinero en capital, Jorge nos presenta las nuevas figuras de esta superexplotación de la fuerza de trabajo posibilitadas por la subsunción real del consumo bajo el capital y la acumulación originaria, residual y terminal. En relación a la tercera parte del libro, Peraza demuestra la vigencia de la propuesta del socialismo. Demuestra la vigencia de la propuesta del socialismo científico, demuestra que la vigencia de la propuesta del socialismo científico consiste en la necesidad de la revolución comunista como única forma de romper las cadenas que el capitalismo ha impuesto a la mayoría de la humanidad. Por ello, con la idea de diferenciar la revolución pensada por Marx de otras ocurridas, y así no confundirnos, Jorge nos dice que la revolución comunista es la ley económica absoluta del modo de producción capitalista, pues no es invención ni capricho, sino que se desencadena a partir de una necesidad económica, de modo que la economía trascienda hacia la política y la necesidad hacia la libertad. En quinto lugar, si bien es cierto que el pensamiento de Jorge es preciso, minucioso y ortodoxo, no es dogmático. Cuando he impartido en la Facultad de Economía la materia de investigación y análisis económico, materia en la cual los alumnos conocen y desarrollan las distintas fases del proceso de investigación con la finalidad de que puedan resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana, objetivo muy ambicioso, pero esa es la idea, siempre les recomiendo a mis alumnos, una y otra vez, que tengan mucho cuidado con el eclecticismo, pues por esa vía se llega al absurdo de asumirse marxista al mismo tiempo que se niega la ley del valor. En este sentido, el pensamiento de Jorge es ortodoxo, pero no dogmático, pues logra fundir los conceptos teóricos con la realidad. Además, no es ecléctico, porque no recurre a otros enfoques que, pretendiendo enriquecer el pensamiento de Marx, termina negando. En realidad, es un pensamiento coherente y por ello una reflexión teórica muy relevante. Finalmente, me gustaría resaltar el hecho de que el pensamiento de Jorge tiene como principal característica un alto grado de cohesión, pues se trata de una larga obra publicada que ha desarrollado por más de 50 años, que forma un todo coherente y complejo y que busca dar cuenta del desarrollo del capitalismo mediante una crítica radical y total de la sociedad burguesa. Esto es, una crítica que incluye las tres dimensiones de la vida social, la económica, la política y la cultural. Por esta razón, es decir, por ser su pensamiento un todo coherente, cada uno de los capítulos del libro tiene relación con toda su amplia obra publicada, de manera que podemos ubicar algunos de sus libros en relación indirecta a cada uno de los capítulos del libro. Así que, con la finalidad de evidenciar el alto grado de cohesión y sistematicidad que el pensamiento de Jorge Veraza tiene, yo quería compartir con ustedes aquellos libros que desde mi punto de vista pueden servir para profundizar en los temas que se desarrollan en el capítulo, pero ya entonces me lo voy a saltar porque ya nos come el tiempo, ¿no? Pero cada uno, nada más voy a decir, por ejemplo, el capítulo 1, el dominio que se titula El dominio del capital sobre la sociedad en el capital, crítica de la economía política, puede profundizarse, por ejemplo, con el libro que se presentó antes de esta presentación, que es el libro para la crítica a las teorías del imperialismo. Y así cada uno de los capítulos, los temas de los capítulos se pueden profundizar con otros libros que Jorge ha publicado anteriormente. Cada uno de estos libros es parte del instrumental teórico que Jorge ha desarrollado con la finalidad de demostrar la plena vigencia del pensamiento de Marx, pues al contrario de lo que la ideología dominante afirma, la potencia científica y crítica del pensamiento de Marx nos permite comprender nuestro presente. Solo quiero añadir que el libro Crítica del capitalismo y de la URSS hoy desde el capital de Karl Marx a 150 años de la publicación del tomo 1 de Capital, crítica de la economía política, escrito por Jorge Veraza, es un texto recomendado para todas aquellas personas que estén interesadas no solo en comprender el presente, sino también y sobre todo en transformarlo. Gracias por su atención. Muchas gracias a Candy López Bautista por este completo comentario, tanto biográfico como de la estructura de la obra que nos respecta, así como de la estructura
también del pensamiento de Jorge Veraza. Pues vamos a dar ahora lugar al comentario del doctor Enrique Pineda, César Enrique Pineda. César Enrique Pineda es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es maestro en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Es profesor de sociología en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación giran en torno a la contradicción del capital en la naturaleza, a los movimientos sociales, a la autonomía y la comunidad. También ha sido activista y acompañante en múltiples movimientos sociales. Pues damos la palabra al doctor Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge, a Editorial Ítaca, a quienes acompañan esta presentación. Siempre es un gusto estar aquí con varios de los autores de Ítaca, pero en especial con Jorge, pues porque de alguna manera uno como profesor también que enseña a Marx, que muestra y trata de guiar a los estudiantes a Marx, pues tiene que pasar siendo Jorge Veraza el referente marxista en México. Al menos para mí es quizá el mayor erudito que hay sobre Marx y sobre marxismo, como bien comentaba Candy, pensando que tenemos una discusión a quienes estudiamos a Marx sobre esta enorme distinción, pues porque en nombre de Marx se han dicho muchas cosas que siempre digo a mis estudiantes: Marx se retorcería en su tumba, o había una crítica, como generalmente hacía, respondiéndole también a quien en nombre de él trataba de interpretarlo. Aquí en la mesa tenemos un par de botellitas que tenemos aquí enfrente de agua, y se producen, según algunas cifras públicas, 3.000 botellas de plástico por Coca-Cola por minuto. Buscando precisamente algunas explicaciones, encontré hace ya mucho tiempo, hace como 15 años, que Jorge había desarrollado toda una teoría basada en los conceptos de Marx sobre la subsunción real del consumo, y cómo había también mencionado una categoría, la producción de valores de uso nocivos. Pensar hoy al capitalismo es urgente para pensar también sus contradicciones. Esta manera de producción ilimitada, incesante, como menciona Marx en su trabajo más conocido, El Capital, y más sistemático, esta producción incesante, que a su vez es producción de valores de uso nocivos, cuestiona de alguna manera no solo al capitalismo hoy, sino al capitalismo que él le tocaba vivir, el del siglo XIX, pero anunciaba también, a partir de su propia explicación, una manera de entender la lógica, la dinámica, la racionalidad de una forma de relación humana, de un proceso que llamamos capital, y que hoy, y como en el siglo XIX y como en el siglo XX, no solo esclaviza también a los humanos y a las humanas, sino que está poniendo en riesgo la vida humana y no humana. Y en ese sentido me parece que es como mi primera invitación a acercarse a Marx, y para tomar como pretexto acercarse a Marx, acercarse a la obra de Jorge Veraza, es fundamental pensar críticamente al capitalismo hoy, no solo por una posición política, no solo por una aproximación también epistémica, porque hay otra manera de producir conocimiento que precisamente alrededor de Marx no es necesariamente la forma tradicional, sino una forma revolucionaria, y con revolucionaria no nos referimos, creo, solo a sacar muchas banderas y agitar obreros o agitar campesinos, sino a una manera de pensar la realidad que es corrosiva. El pensamiento de Marx critica las categorías con que entendemos el mundo y con que la economía, lo que se pensó que era una ciencia, y por tanto abstracta, y por tanto nos habla de números
y que por tanto entonces pensamos que simplemente es neutral y que es científica. Marx precisamente se aproxima a través de la crítica a la economía política. En una conversación en su correspondencia menciona que a la vez va explicando en el Capital digamos, la lógica sistemática del capital, pero también va criticando las categorías que se nos aparecen, las de la economía, como si estuvieran, esas las damos por sentadas cuando hablamos de dinero, capital, valor. En ese sentido es un poco complicado acercarse porque uno piensa que cuando va a leer a Marx, ¿no?, van a salir los documentos que agitan a obreros, que agitan a los campesinos, ¿no?, y que acusan a la burguesía, aunque generalmente se burlaba mucho de la burguesía Marx, para denunciarlos políticamente y utilizarlos panfletariamente. Sin embargo, mi primer elemento para recomendar precisamente no solo este libro de Jorge Veraza, sino en general su obra, es que necesitamos un pensamiento corrosivo para criticar la realidad que hoy vivimos, para criticar incluso esto que parece natural, que parece tan cotidiano, que parece normalizado, pero que es una lógica de relación social que hoy nos pone en peligro. Es urgente pensar y pensar críticamente al capitalismo. Un segundo elemento es que, aunque Jorge Veraza remite a Marx, incluso otras de sus obras, por eso buscaba ahorita si tenían la guía del Capital, pero no sé si la traen, pero que presentamos hace un par de años, una reedición, es precisamente cómo acercarse pues, a la obra, al tomo 1 del Capital y en general lo que desarrolló Marx en los 3 tomos, y es en ese sentido que me parece sustantivo pensar a Jorge Veraza no solo como un intérprete o como un narrador de Marx, sino efectivamente abrevando del marxismo que, aunque debería ser pleonasmo, es crítico, porque apareció efectivamente pues una larga tradición como ideología de Estado, hay que decirlo así, a partir del estalinismo y de la Unión Soviética, que caricaturizó, acható, deformó no solo el pensamiento de Marx, incluso el del propio Lenin, volviéndole una ideología de Estado. Si ese es el marxismo que quisiéramos estudiar, ahí sí diríamos, ese marxismo quizá sí ha muerto y quizá para bien de todos, pero no ha muerto Marx. Esa diferencia sustantiva de reconocer una larga tradición crítica que también otros pensadores que seguían a Marx cuestionaron, por supuesto, esta ideología autoritaria, dogmática, digamos caricaturesca de manual del estalinismo, haciendo afirmaciones y tesis que iban en contra no solo de lo que decía Marx, como dije, sino también de algunos revolucionarios de la época. Hacer esta segunda distinción es importantísimo para introducirnos también al pensamiento de Marx. Y Veraza precisamente recoge, a veces con un grado de erudición que uno dice, Dios mío, bueno, obviamente son muchas décadas de trabajo, pero que es interconectar a muchos autores del pensamiento crítico que ayudan precisamente a pensar hoy el capitalismo no como una, digamos, como una oda cultural a un Marx del siglo XIX, sino a traer la crítica a la economía política para su aplicación, para el análisis del capitalismo hoy de nuestra realidad. Y por eso es importante la estructura del libro en el sentido de que en los 2 primeros segmentos, donde efectivamente hay una serie de textos o de conferencias, salidos de conferencias o que fueron textos especialmente adecuados para su publicación, en el sentido de que nos prepara para una crítica digamos, a lo que llama él una simulación epocal, que es acercarse críticamente, como lo hubiera hecho Marx, a la Unión Soviética, a su régimen, pero sobre todo a las afirmaciones que se hicieron en nombre del socialismo, en nombre de la destrucción incluso y dominación del sector campesino, en nombre de la revolución, en nombre del progreso. Y lo que es muy deslumbrante en Veraza es cómo puede, precisamente trayendo a Marx a criticar hoy, obviamente Marx no vive y no
no alcanza a ver la Revolución Rusa, pero anuncia ya en varios de sus textos del Marx, que algunos llaman tardío, del Marx viejito, pues, ¿no?, de la última etapa de Marx, que ya había publicado El Capital, una serie de reflexiones que son coherentes con una visión que Veraza hila de manera fina, porque sabe reconocer no solo en El Capital, aunque regresa centralmente al Capital de Marx, recoge también pues de su correspondencia, de los textos posteriores, del diálogo con otros autores, de, digamos, su propia investigación, como son los cuadernos, y hay una amplia investigación sobre este tema hoy, porque hoy Marx también está de alguna manera de vuelta, y esa es una tercera razón por la que quizá hay que acercarse uniendo a Veraza y a Marx para el análisis del capitalismo hoy. Y es que a 3 décadas de alguna manera de que ha caído pues lo que se le llamó el socialismo real, es fundamental entonces no solo separar lo que se dijo en nombre de Marx sobre el socialismo, sino hacer claras que el régimen autoritario, centralizador, sumamente violento e incluso explotador de la Unión Soviética, no necesariamente podemos hacerlo una ecuación equivalente al pensamiento de Marx, que es lo que las derechas, las redes sociales, el sentido común plantea. Marx, incluso así lo dice Veraza, Marx es la premisa que se nos dice cotidianamente, Marx es igual al Gulag. Y recuerden que el Gulag es el lugar donde se enviaba, ¿no?, a los presos generalmente políticos o disidentes del régimen, disidentes a veces marxistas del régimen, que se les encarcelaba o se les obligaba a hacer trabajos forzados. Pero esta ecuación, y nos dice muy claramente que puede ser el vínculo para unir todas estos textos, es falsa. Es una premisa falsa. No hay equiparación entre el pensamiento de Marx y el socialismo real. Y la aplicación que hace Veraza en la tercera sección para aproximarse en general a la Revolución Rusa, al sistema soviético, a sus pensadores, pero trayendo a Marx, digamos, como herramienta, como arma principal para hacer la crítica fundamental al socialismo real, a algunos de sus pensadores, ¿no? Porque ahí diríamos, igual que Marx, Veraza, como decía mi abuelita, no deja títere con cabeza, ¿verdad? Porque va criticando a veces, incluso al propio Lenin, a pesar de retomar, ¿no?, consideraciones, tesis y propuestas del propio Lenin que son certeras, en otras ocasiones, desde una perspectiva crítica, utilizar precisamente las herramientas del pensamiento para criticar al propio Lenin. Y creo que esto es fundamental, es decir, utilizar la crítica a la economía política, y por eso las categorías que ha mencionado Candy sí son fundamentales, porque no es, y aquí quizá voy terminando porque no sé algo de tiempo, no quería centrarme porque es difícil explicar en tan poco tiempo varias de las categorías que en efecto Veraza ha estado trabajando. Efectivamente, en otro texto, la subsunción real del consumo bajo el capital, o la medida geopolítica del capital, o la acumulación originaria, que ya todas son, digamos, conceptos que a partir del propio Marx reelabora, fundamenta y de manera súper convincente, muy rigurosa, nos ayuda a plantear desde una crítica que parecería totalmente abstracta y teórica, a una aplicación del proceso social en ese momento en Rusia y luego en lo que será la Unión Soviética, a partir también de la crítica de sus pensadores. Por tanto, y con eso concluyo, la invitación es aproximarse, es una invitación ruda, porque obviamente es un libro que también tiene muchas categorías, muchos pensadores, ¿no? Está en el ámbito del marxismo y uno requiere al menos algunas orientaciones alrededor de esto, pero lo que nos permite la estructura del libro es ir adentrándonos precisamente en esas categorías para luego pasar a esta crítica, a veces implacable, pero muy bien merecida,
tanto de las tesis como de los procesos sociales, donde vemos a Marx. Me gustaría cerrar con eso, porque a eso me interesa mucho lo que yo estoy mismo trabajando, es cómo el propio Veraza logra construir precisamente a partir de una crítica de un famoso diálogo entre una revolucionaria, Vera Zasulich, que le escribe a Marx, demostrar incluso en su exposición cómo Marx no puede considerársele digamos, heredero de la tradición de la ideología del progreso, como Marx, no solo por esas cartas, sino por todo su trabajo previo, no se puede culpar a Marx por un eurocentrismo exacerbado que piensa la historia lineal y ascendente en contra de los campesinos y las formas comunales, y que eso, por supuesto, cambia la perspectiva de lo que se nos ha enseñado sobre la Revolución Rusa, sobre Lenin, sobre el propio Marx, en relación al progreso, en relación al despliegue del capital, en relación a cómo el capitalismo va transformando al mundo a su imagen y semejanza. Y por tanto, separar digamos, al socialismo real de Marx queda como un objetivo cumplido para pensar el mundo hoy, para pensar al capitalismo críticamente, para pensar más allá de lo que se nos ha dicho de Marx y aprender no solo, digamos, de Marx, sus categorías y las de Jorge Veraza, sino aprender a criticar al capitalismo hoy, una necesidad urgente, política, humana y socialmente. Pues los invito, por supuesto, a comprar ese libro, revisarlo y empezar a criticar como lo hubiera hecho Karl Marx. Muchas gracias. Muchas gracias a Enrique por su intervención. Pues vamos a pasar directamente al comentario final de Jorge Veraza, por favor. Bueno, pues agradezco la presencia de ustedes y muy especialmente agradezco la muy atenta lectura que hicieron César y Candy de este libro mío, y la presentación. Son impecables las dos presentaciones. Bueno, miren, este libro, pues sucedió que en 2017 cumplió años un libro de Marx, el tomo 1 del Capital. Hay que entender que el tomo 2 y el tomo 3 se publicaron 20, 25 años después, o sea que en realidad Marx, si se le acaba la vida, nada más hubiera publicado el tomo 1, y de alguna manera así lo previó. En el tomo 1 metió casi todo lo que tenía que decir de esencial y dijo, bueno, ya todo lo demás ya otras personas lo pueden desarrollar, pero lo que presenté en el tomo 1 es lo que está, lo importante, vamos a decir, ¿no? Entonces, en 2017 este libro cumplió años, porque se publicó en 1867, cumplió 150 años, es su cumpleaños, 150. Entonces dije, bueno, pues yo creo que hay que festejar al cumpleañero y vamos a festejarlo demostrando pues, que está vivo, que es actual, es más, que todos los problemas que tienen las ciencias sociales contemporáneas, la economía, la ciencia política, la sociología, la psicología, la antropología, etc. Marx tiene muchas cosas que decir en el tomo 1 del Capital para resolver esos problemas y desarrollarlas. Entonces es lo que hace el libro. Cada capítulo es, esta parte del Capital sirve para sacar de un callejón sin salida a esta ciencia, a la economía, a la ciencia política, a la psicología social, a la antropología. Se las puede sacar de sus problemas y inaugurar nuevas maneras de pensar la realidad. Bueno, en 1956, 56-57, Jean-Paul Sartre escribió un ensayo, Cuestiones de método. O sea, hay que discutir el método para entender la realidad, ¿no? Un método para que le sirva a las ciencias sociales.
porque se percató de que había, el filósofo francés se percató de que había una crisis en las ciencias sociales, no podían resolver distintos problemas con los cuales se topaban. 1956, 57. Entonces, pues es que no están entendiendo bien la realidad, no la están abordando por el camino correcto. Camino en griego se dice método. Entonces, un método o la metodología es qué camino sigo para entender las cosas. Entonces, cuestiones de método, pues nos está indicando esta preocupación. Para resolver problemas que tenemos, que no estamos entendiendo la realidad, hay que seguir un método adecuado. Y se dio cuenta en 1956, fíjense, en 1953 se murió Stalin. Y en 1956 fue el 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS, en donde se critica a Stalin. Estuvimos viviendo un tiempo en donde dijo puras mentiras Stalin y además nos mataban y nos hacían cosas bien feas por lo que él estaba diciendo. Y eso no tiene que ver con Lenin, y eso no tiene que ver con Marx, etc. Entonces, supuestamente, pues durante 30, 40 años, desde 1921 en que Stalin toma el poder en Rusia, en la URSS, hasta 1953 en que muere, hubo una crisis del marxismo. Y ahora, en 1956, el Partido Comunista de la URSS intentaba zafarse de esa crisis, recuperar a Marx y recuperar a Lenin, y dejar a un lado a Stalin. Eso es más o menos lo que sucedió. Y entonces, pues en 1956-57, Jean-Paul Sartre dice, la crisis del marxismo sigue, o sea, viene una crisis por lo menos desde 1921. Llevamos 30 años y acaban de decir que vamos a enterrar a Stalin para tratar de superar la crisis del marxismo, pero todavía hay crisis del marxismo. El marxismo se detuvo. Sartre dice que es un marxismo detenido y que entonces hay que dialectizarlo para que otra vez se regenere. Y entonces dice, hay una crisis del marxismo, pero voltea la cara y dice, también hay una crisis de todas las ciencias sociales, simultáneamente. Hay una crisis de todo el pensamiento durante el siglo XX, el pensamiento científico, el pensamiento de la derecha y el pensamiento de la izquierda, y especialmente del marxismo. Una crisis del marxismo simultánea con una crisis de las ciencias sociales. Y dice Sartre, no nomás son dos caballos que están corriendo paralelamente, sino que una crisis tiene que ver con la otra, y a través de resolver una se resuelve la otra. Si se desarrolla adecuadamente al marxismo, que quedó anquilosado con Stalin, durante la era de Stalin, 30 años, se tienen herramientas teóricas, científicas y filosóficas que permiten, que nos pueden ayudar para sacar de su crisis a la antropología, a la crítica literaria, a la economía, a la psicología, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta es la idea que propone Sartre en 1956-57 en su ensayo Cuestiones de Método, que les recomiendo grandemente. Y él presenta algunos ejemplos de cómo están en crisis ciertas ciencias. Bueno, entonces, pasados 50 años, 60 años, 2017, 60 años de que escribió Sartre esa idea tan interesante de que la crisis de las ciencias sociales y la crisis del marxismo se resuelven una por la otra,
lo positivo de las ciencias sociales, puede permitir desarrollar lo anquilosado del marxismo, pero lo que está vivo en el marxismo es lo que podría sacar de su callejón sin salida a las ciencias sociales, este cruce dialéctico. Que yo, bueno, pues es lo que hay que hacer en 2017, ¿no? Si está cumpliendo años el tomo 1 del Capital, pues ahí tenemos. Con esto se puede criticar, se puede resolver la crisis del marxismo y también la crisis de las ciencias sociales. Pues vamos a demostrarlo. Cada pasaje del Capital vamos a demostrar cómo cada ciencia social puede ser replanteada. Entonces, de eso se trata el libro y pues viéndolo bien, pues es una muy buena introducción al marxismo a propósito de su crisis, pues cómo la resuelves, ¿no? Y es una buena introducción también a cualquier ciencia social distinta a cómo te presentan esa ciencia, porque como te la presentan en la escuela no te dicen, pero estamos en crisis, la antropología no, güey, pues ya no sabemos ni por dónde están, no sabemos ni cómo pensar, y la economía, no, cabrón, ni pura pendejada. ¿Qué crees? Entonces, esta es una introducción distinta porque dice, si están en crisis, y mira, están en crisis por esto y por esto, pero hay un caminito. Y Marx nos entrega la posibilidad de ese desarrollo. Bueno, ahí le dejo.